Oye, Navi, ¿no me has dicho todavía lo que te trajeron los Reyes Magos? Calla, calla, qué movida de regalo. ¿Te puedes creer que me han traído un congelador de cerebros para que se puedan utilizar en robots del futuro? Venga ya, ¿en serio? ¡Wow! ¿Y lo has probado? No, porque no soy capaz de arrancarme el cerebro yo mismo. Ay, ¿quieres que te lo estirpe yo? Vale, qué generosa eres, pero hazlo con cuidado, que solo tengo uno. Tú no te preocupes, mira, si quieres, primero me lo arranco a mí misma y luego te lo arranco a ti. ¿Trato? ¡Sí! 1000 años después. Bienvenidos a Nigromantes Literarios del Futuro. Como siempre, a mi lado tengo a mi increíble compañera Saray Ramírez. Hola Navi y hola Nigromantes, gracias por acompañarnos a un programa más. Hoy vamos a hablarles de noticias de actualidad literaria. En efecto, querida compañera, les traemos noticias calentitas, como por ejemplo, George R. Martin acaba de subir en su página web que le quedan 50 páginas para terminar el libro de Canción de Hielo y Fuego, Vientos de Invierno. Al final se ha dado prisa el hombre. ¿Ves cómo había que tener un poco de paciencia? Ja, ja. Ja. Mi noticia va sobre el premio literario Plutonio. Acaban de anunciar a los finalistas y entre ellos tenemos a un influencer de la nueva red social llamada Por la Face, al cantante de reggaetón Papito Sabrosón y al jugador de fútbol el Microbio. ¿Quién crees que puede ganar? Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorro. Bienvenidos, nigromantes, a un programa más. Y hoy es un programa muy especial porque hoy es el número 50. 50 programas llevamos ya tras nuestras espaldas. Y me gustaría mucho agradeceros a todos los que nos escucháis, a los que os habéis suscrito a nuestras diferentes plataformas, los que nos seguís en Instagram o en Facebook. Pues para todos vosotros tenéis este caluroso aplauso. Y no se preocupen, porque sabemos que también hay algunos nigromantes un poco oscuros, así que para vosotros os dedicamos estos graznidos de cuervos. Y ahora sí, ahora voy a saludar a mi increíble compañera Saray Ramírez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de pertenecer a ese 50 programa. Qué barbaridad, Navi. Los cuervos, el graznido de cuervo para mí, ¿no? También. Sí, un poquito. Sí. Para ti, ese para ti. El año empezó con toda una novedad en este canal, pero lo continuamos con algo sumamente jugoso: los sueños tecnológicos. De sobra sabido que en literatura la tecnología ha sido tema prolífico y toda una invitación a ingenieros y demás soñadores a trasladar las grandes ideas de sus autores favoritos a la realidad. Y bueno, así por ende dar también pasos evolutivos en la historia de los humanos. Hoy tenemos unos cuantos de esos libros, así que si lo ves bien, Navi, ¿qué te parece si vamos directos al lío? Sí, venga, vamos ya. Así que, nigromantes, saquen sus libretas, sus post-it para apuntar recomendaciones. Eso es una cosa inevitable en este canal. Empezamos con El Zoo de papel de Ken Liu. Es un libro de relatos que mezcla la cultura oriental con sueños tecnológicos avanzados. Y mira, mientras lo estaba leyendo, a ratos parecía que protagonizaba uno de esos capítulos tan interesantes de Black Mirror y otras veces me daba también la sensación de estar en zonas rurales de la China profunda. O sea, algo completamente contrario, ¿no? Lo leí por recomendación de un amigo, aunque él solo destacó en ese momento el relato que da nombre al libro, El Zoo de papel, que de verdad es muy emotivo, a mí me hizo llorar, pero se sale un poco del tema de hoy. Sí que cuenta, en cambio, con relatos muy sofisticados en cuanto a tecnología se refiere. Son en total 15. También hay novela corta y han causado muy buena impresión en los críticos. Mencionemos algo acerca de su autor, de Ken Liu, escritor de origen chino, aunque se crió en Estados Unidos, y aparte de hacer historias de ciencia ficción, también ha incurrido en el registro de la fantasía, ha sido traductor de textos del chino al inglés, sobre todo de cuentos, y gracias a obras como esta ha recibido diversos premios, muy importantes, por cierto, como por ejemplo el Premio Mundial de Fantasía al Mejor Relato, el Premio Nebula al Mejor Relato Corto, y nada menos que el Premio Hugo, también por Mejor Relato Corto. Ahora mismo considerado uno de los mejores autores de ciencia ficción breve.
ahí es nada. ¿Qué tiene de especial este trabajo, El zoo de papel? Pues la verdad es que lo mejor es esa fusión cultural, ¿no? Donde nos traslada a base de pequeñas historias los grandes conflictos que han marcado a Oriente y Occidente, los problemas entre tradición y avance, y una perfecta exposición de nuestras diferencias, de lo cruel que puede ser la división. Y por si esto fuera poco, Ken Liu hace una muy buena crítica sobre lo que las tecnologías están suponiendo para el individuo. Sobre esto último, que da para bastante, ¿no? Porque hace alusiones a las rutas espaciales, a viajar en el tiempo, a extender la vida más allá de los límites naturales. Y todos estos elementos son recursos para conducirnos a la misma reflexión. No hay nada más puro que las emociones humanas, desde la valentía, pasando por la esperanza, la responsabilidad, la necesidad de comunicación, el perdón, la libertad. Por mencionar algunos relatos sin entrar a hacer spoiler, yo destacaría Como anillo al dedo, que va sobre las redes sociales y el adoctrinamiento. Simulacro, que narra los altibajos de una relación entre padre e hija. Brutal este relato, o sea, de los mejores de todo el libro. El personaje del padre fabrica una especie de capturadora de recuerdos, de momentos específicos, y los almacena para siempre. Es una historia que habla sobre el perdón y de cómo a veces somos los únicos responsables de quedarnos anclados en el pasado. Buenísimo. Luego seguiríamos con Regulada. Esta es una novelita corta, policíaca, con humanos modificados muy al estilo de los cyborgs, ¿no? Manual comparativo ilustrado, es una ida de olla total, con extraterrestres incluidos y una científica que tiene que tomar una decisión muy difícil, la de viajar por el cosmos, alejarse de su familia. Es muy curioso. Mono No Aware, que es sin duda una de las mejores historias del libro, por lo que representa y por cómo está contada. Básicamente, se produce un apocalipsis y la humanidad se ve obligada a abandonar la Tierra en una super mega nave espacial, y el protagonista sería el único individuo japonés que ha sobrevivido. Me encantó lo que hizo Ken Liu con este relato, porque es un dibujo perfecto de cómo somos, de cómo es nuestra naturaleza cuando se trata de elegir entre individuo o masa, ¿no? En situaciones límite. Brillante. También hay relatos ambientados en la China del siglo XIX, en fin, un porrón de obras que no tienen desperdicio. Y por supuesto no podemos dejar fuera de la ecuación El zoo de papel, que si bien no presenta tantas notas tecnológicas como requiere el programa de hoy, siento que es indispensable su lectura. En general es un libro recomendable para aquellos que encuentren atractiva la mezcla de tecnología y tradición oriental. Muy acertado. No sé si lo has leído tú, Unai, El zoo de Babel. No lo he leído, pero bueno, ya te puedo afirmar que ya pasa mi lista de pendientes, porque me ha llamado mucho la atención algunos de los relatos que has explicado. Es curiosísimo, ¿eh? Yo creo que te puede gustar. Sí. Pues yo te traigo algo muy parecido en muchos aspectos, y ahora verás, porque yo el libro que te traigo se titula Exhalación, y es un libro también de relatos, su autor es Ted Chiang, y es un escritor estadounidense de origen chino. O sea, anda, mira, pues amigo de Ken Liu. Sí, totalmente. Los relatos que componen el libro han sido escritos entre los años 2007 y 2019, y la colección esta, que incluye 9 relatos, como he dicho, pues exploran temáticas como la naturaleza humana, la bioética, la realidad virtual, el libre albedrío, viajes a través del tiempo, los usos de formas robóticas en la inteligencia artificial. Y también, durante su lectura, pues me recordó mucho a la serie de Black Mirror. O sea, muchos de sus relatos me evocaban un montón a la serie esta. Luego también otra cosa en la que coinciden los dos libros es que esta obra ha recibido, pues creo que más de 20 premios diferentes. ¡Guala! Y por ejemplo, diferentes galardones como el premio Seiyun, el premio Hugo que tú has nombrado, el premio Nebula, todos estos se otorgaron al primer relato que abre el libro, que es El comerciante y la puerta del alquimista, que es un poco de viajes a través del tiempo. Y bueno, no voy a decir más premios, pero bueno, imagínate, hasta 20, pues imagínate tú todos los premios que ha cosechado ya el libro. Y de las 9 historias, tengo muchas que me gustaron. Hay algunas pues que mezclan incluso novela negra con temas de... Todos tienen algo de... Bueno, pues de tecnología, de sueños tecnológicos, ¿no? Pero yo voy a hablaros de El ciclo de la vida de los elementos de software. Es una novela corta que sigue la vida de Ana Alvarado durante un periodo de 20 años. Nuestra protagonista, digamos que desarrolla una especie de inteligencia artificial aplicada en mascotas digitales que equivalen un poco a la psique humana infantil, por así decirlo, aunque a medida que van creciendo las mascotas virtuales, pues lo mismo que pasa con los infantes, que van madurando, ¿no? Al inicio de esta historia vemos que dicha empresa
es un negocio rentable y la multinacional que avala este proyecto pues se hace de oro. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que pasan los meses y los años, las personas se acaban cansando de los cuidados que las mascotas adquiridas requieren. En este relato pues se tocan temas como el metaverso, ¿no? Esa palabra maldita que hemos escuchado en los últimos años y se supone que va a ser una auténtica revolución en años venideros cuando la tecnología lo permita, claro. Y me gustó mucho la equiparación de las mascotas virtuales con las reales, aunque las virtuales pueden hablar y se comunican de una forma muy humana, ¿no? Pero claro, si te molestan, pues las apagas y punto, ¿no? En cambio, si tenemos mascotas en la vida real, pues no puedes hacer eso. Tienes que ser responsable hasta el final de su vida. O hay gente que, bueno, por el caso de España, cada año se abandonan millones y millones de animales, como perros en las carreteras. En fin, lo que le ocurren a estas mascotas virtuales, pues eso, ¿no? Que muestran sus emociones de una forma muy tangible. Y a medida que vamos leyendo el relato, pues, no sé, te toca una fibra sensible y te hace replantearte muchas cosas. Porque al final les estamos dando nuestro amor, ¿no? Y tiempo, ¿no? A seres artificiales. Y esto, si lo equiparamos en nuestra realidad, en la que tenemos aquí, claro, si lo comparamos con las redes sociales o con programas informáticos de entretenimiento como son los juegos, por simplificar mucho el tema, ¿no? En cuestión así, pues claro, te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a una inteligencia artificial le estás dando horas cada día y luego a lo mejor a un familiar o a una amistad que a veces incluso te molesta tener un poco de contacto con esa persona porque prefieres evadirte con algo que es artificial, ¿no? Y en este sentido, el libro, este relato en particular, te hace replantearte muchísimas cosas. Ya lo digo, el ciclo de la vida de los elementos del software trata otros temas también de mucha complejidad. Les invito a leerlo y, por supuesto, compartir vuestra opinión con nosotros. Si ya lo habéis leído, el libro, pues podéis decirme cuál fue vuestro relato favorito. Y si no, pues yo os recomiendo que os leáis este libro porque tiene muchos momentos así como muy filosóficos y muy actuales. Brutal, o sea, me parece fascinante el concepto, así que también va a la lista de libros pendientes, ¿cómo no? Y como es muy parecido al que has comentado tú, ya verás que muy bueno. ¿Te imaginas que en realidad sea la misma persona que ha utilizado dos seudónimos pues, para hacer como una especie de su obra, así, ¿no? Todos relatos de ciencia ficción. Pues podría ser, ¿por qué no? Porque esto lo hacen muchos escritores, de que imagínate, ¿no? Publican con otro nombre. Pero bueno, es que son muy parecidos, mismos premios chinos. O igual son robots los que los escriben. Imagínate, ¿no? Pues mira, de robots va la siguiente novela de la que vamos a hablar. Que, en fin, bueno, primero, un 2 de enero de 1920 llegó al mundo uno de los autores más afamados dentro del registro de la ciencia ficción, el señor Isaac Asimov, genio novelista que nos regaló obras tan importantes para la literatura como Fundación, El hombre bicentenario, Los propios dioses, El sol desnudo. Pero el trabajo del que quiero hablarles ahora es Yo, Robot. No sé si has leído este libro, Navi, o si has visto la... No he leído nada todavía de este autor, lo siento. Pues es un mundo aparte, ¿eh? Ya lo sé. O sea, conozco muchos libros que ha escrito, pero todavía no he tenido el placer de leer ninguno. Es una apertura mental al mundo de... Bueno, pues de la ficción, ¿no? Básicamente, en este caso, ¿no? Es un recopilatorio de cuentos que se centra en los dilemas éticos que siempre surgen cuando se habla de tecnología y humanidad, ¿no? ¿Seremos mejores personas si abrazamos alegremente todos los avances de la ciencia? ¿Es algo compatible con nuestra seguridad? Pues Asimov ya pensaba en esto en los años 40, años 50. Creo que este libro en particular se publicó en el 50 y por entonces la tecnología, en especial la robótica, aún andaba en pañales, como quien dice. Y sin embargo, este autor hace una interpretación muy inteligente sobre cómo afectaría a nuestras vidas, demostrando así tener un amplio conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? El escenario está ambientado en el año 2057 y la doctora Susan Calvin, que es experta en robotpsicología, nos cuenta cómo han ido evolucionando los robots desde hace 50 años, ¿no? Tiempo que ella ha estado trabajando para la compañía US Robots, que como ya se imaginarán es la responsable de la fabricación en masa de robots que se usan para innumerables tareas, ¿no? Y todo surge de un invento conocido como el cerebro positrónico, ¿vale? Que se trata ni más ni menos que de un cerebro artificial que permite a los robots desarrollar pensamientos propios. Claro, imagínense el terror de cualquier persona ante esta posibilidad, ¿no? Que un robot pueda tener pensamientos propios. También puede significar
que puede odiar, por ejemplo, o puede significar que puede matar, ¿no? Entonces, la compañía pensó en incluir en estos mecanismos una máxima, las 3 leyes de la robótica, que les recuerda a estos robots para qué han sido diseñados. La primera de estas leyes reza así: un robot no puede dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. La segunda dice: un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Y la tercera: un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. A priori, todo parecen ventajas, ¿verdad? Imaginemos un mundo en el que los robots realizan esas labores incómodas que nos suponen un sobreesfuerzo, ¿no? Que sirven pues para cuidar de los niños o de personas mayores, que nos hacen la compra, limpian la casa, nos sirven de fontaneros, cocineros, médicos incluso. Pues este libro, conformado de historias variadas de experiencias con robots que en principio han sido creados para servirnos de algún modo y que estos adquieren la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, tener pensamiento profundo, desarrollar carácter, pues a mí por lo menos me parece una propuesta de Asimov que va mucho más allá del valor de las tecnologías o del avance que supondrían para la humanidad, ¿no? No se puede hablar mucho de este libro sin caer en spoiler. Así que solo me queda invitarlos a descubrir las historias de robots que comparte con el usuario. Son muy brillantes y creo que, teniendo en cuenta la época en la que fue escrita, esta es una novela, bueno, o un recopilatorio indispensable, ¿no? No, sí, totalmente. Y creo recordar ahora que el año pasado la palabra inteligencia artificial fue la más buscada en Google y ahora está todo el mundo con los programas estos que saben dibujar, incluso crear imágenes a partir de un texto y lo hacen inteligencias artificiales. Y estamos hablando que este libro fue escrito hace 70 años. O sea, me parece maravilloso, ¿no? No, y además, bueno, yo creo que al final es una duda que nos ataca un poco a todos, ¿no? Porque cuando pensamos en evolución, también tenemos que pensar en qué dejamos atrás con esa evolución. Y si esa evolución requiere que dejemos atrás todo lo que nos ha hecho únicos como seres racionales, es decir, el arte, nuestras capacidades altas a nivel cognitivo, todo eso puede ser sustituido en un momento determinado y convertirnos en qué clase de seres, ¿no? Eso yo creo que es lo que más nos deja en 33, ¿no? A mí por lo menos sí, me asusta bastante. Exacto. Y las leyes estas de la robótica que tú has mencionado, bueno, son archiconocidas. Yo me las sabía de memoria y desconocía que procedían de este libro, así que imagínate. Sí, bueno, de hecho tendríamos que pensar en algo así, porque imaginemos por un segundo que somos capaces de crear, pues eso, unas inteligencias que incluso pueden llegar a superarnos, ¿no? Sí, bueno, de hecho en muchos proyectos terminan desconectando la inteligencia artificial porque crea su propio idioma o se comunica de una forma que los humanos no son capaces de entender y por miedo deciden desconectarla. Esto creo que con otro dispositivo, ¿no? También exacto, esto creo que ha pasado hace poco, no sé si con la inteligencia artificial de Facebook, me parece, hace un par de días, que ha decidido desactivarla porque no entendían la complejidad y ante la duda han dicho, bueno, empezamos de cero el proyecto. O sea, es todo, se me antoja como un capítulo de Los Simpsons, ¿sabes? En el que cuando hacen la casa esta del futuro, que no sé si te acuerdas, que tiene la voz de Pierce Brosnan, que se enamora de Marge y decide intentar asesinar a toda la familia para que... Bueno, o Skynet, ya si quieres ir un poco más a tu terreno. No sé, a mí todo esto me pone los pelitos como escarpia. En fin, vamos a continuar. En fin. Bueno, pues vamos con Alone at the Top, de Carlos Sisi. No es la primera vez que hablo de este autor madrileño que reside en Málaga. En el programa sexto de la primera temporada les hablé de Elexia, la mala malísima de su trilogía Rojo, Vampiros de los Chungos, vamos. En el programa 9 de la primera temporada hablamos de supervivencia en extremis y en esta ocasión les hablé del libro La Hora del Mar, un libro apocalíptico en la que la mar se vuelve en nuestra contra. Y en la primera temporada también, el programa 21, en el que hicimos un especial de zombies, pues como no, hablé de la saga de los caminantes de Carlos Sisi. Pues bien, tras casi 30 programas sin recomendar ningún libro de este autor español, hoy les voy a hablar de uno de sus últimos libros publicados que tiene mucho que ver con las recomendaciones de hoy. Alone at the Top, un libro publicado en abril de 2022 de 381 páginas en las que el autor nos muestra lo que realmente es un verdadero thriller psicológico. Y es que en esta historia el protagonista despierta en la habitación de una casa que no reconoce, no recuerda nada de su pasado, ni siquiera recuerda quién es él, ni cómo ha llegado hasta allí.
de pronto se encuentra rodeado de un grupo de hombres que, bueno, desconfía de ellos, parecen peligrosos y andan como enredados en una especie de misión, si no ilegal, potencialmente peligrosa. No entiende nada lo que hacen y cada escena que pasa pues le genera un montón más de preguntas. Como no logra acceder a sus recuerdos, decide manejarse con prudencia, ya que él desconoce si es el jefe, si es un prisionero o si simplemente más es un miembro de la banda, ¿no? Y esto le acabará llevando a una especie de paraíso infernal de la que él es prisionero, y todo está orquestado por una organización llamada Alone at the Top, que le harán replantearse un montón de cosas al hombre este, ¿no? Incluso si la realidad que vive es real o es ficticia, ¿no? En fin. Una idea de olla, ¿no? Sí. O sea, una trama de lo más original que os volará la cabeza, giros impredecibles, personajes muy bien construidos, historia fresca y actual, una prosa cuidada. Hay un montón de guiños, por ejemplo, a la saga de la Torre Oscura de Papi King, que claro, a mí ya con esto... Ya te conquistó, sí. Sí, pero también tenemos pues guiños a la saga de Jorgito, ¿no? De Star Wars, y un montón más de fricadas que, bueno, a la gente geek le va a encantar. Punto negativo de este libro, diría que es el ritmo. Hay momentos en los que la trama se vuelve algo lenta. Quizá podría decirse desesperante, pero ojo, estamos hablando ante un thriller psicológico y no sé si tendría que quitarme el sombrero ante el autor, porque la desesperación y monotonía que en algunas ocasiones siente el personaje principal, el autor es capaz de trasladárselo al lector. Entonces, claro, hay que tener cuidado con esto, porque no sé si el autor lo hizo adrede, pero es que tú acabas sufriendo la misma desesperación que tiene el protagonista, ¿no? Y claro, esto pues es muy importante. Y luego, sobre todo, el final es totalmente impredecible. O sea, es uno de estos libros... Muchas veces me han dicho, léete este libro que no puedes adivinar el final. Y muchas veces te puedes acercar un poco al final. Con este libro imposible. O sea, al menos hasta que has leído ya el 90 y pico % del libro, eres incapaz de... ni siquiera de imaginar el final. O sea, buenísimo. Uno de los mejores libros que he leído de Carlos Isí. Y la verdad que este autor muy pocas veces, por no decir casi ninguna, defrauda. Jo, pues yo todavía no he leído a Sisi y mira que lo tengo apuntado en la lista de pendientes desde hace bastante tiempo. Pero nada, con otro título más para... Otro título más. Mira, te diría que empezaras con este, porque es que tiene momentos muy buenos, muy buenos. Sí, más que con el de los vampiros, porque era con el que tenía previsto... Es que el de los vampiros tiene también momentos muy macabros y muy sádicos, pero claro, son 3. Este, como es un libro independiente... para hacerme una idea de cómo escribe, ¿no? Sí, exacto, para hacerte un poco la idea de cómo trata a sus personajes. Y luego ya te digo, tiene giros de guión que son una maravilla, o sea, de escuela, ¿sabes? De decir, wow. Bueno, pues nada, un título más para, para las lecturas. Llevamos dos de dos. Sí, es que, no, madre mía, es que no me da la... Siempre digo lo mismo, pero es que no me da la vida. Pues vale, Carlos sí, apuntamos. Y seguimos, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. ¿Hay alguien que a estas alturas no sepa de la extraordinaria imaginación de Julio Verne? Autor prolífico donde los haya, escribió más de 50 novelas y además hizo poesía, teatro, libretos de ópera. Pero lo que más destaca de su obra es su profunda relación con los avances tecnológicos y me atrevería a decir que la ambición cultural también. No queremos profundizar mucho en su biografía porque es posible que un programa que yo me sé, llamado Nigromantes Literarios, haga un especial de su vida y obra, ¿no? Pero hoy que hablamos de sueños tecnológicos no podíamos dejar pasar la ocasión de mencionar al menos un trabajo del mayor visionario que nos ha dado la literatura. 20.000 leguas de viaje submarino, archiconocida historia publicada en 1869, salió al mercado en 2 partes, por cierto, y nos cuenta una aventura intensa, con criatura marina de por medio. Bueno, al principio se cree que se trata de un cetáceo raro, atípico, y luego se llega a la conclusión de que es un narval, esa especie de ballena que tiene un cuerno. Bueno, en realidad es un colmillo, pero en fin. El caso es que los personajes de la trama, que son un profesor de historia natural, su ayudante y un arponero, se proponen hacer una expedición en una fragata. ¿Y qué sucede? Pues que acaban siendo secuestrados. La fragata sufre un ataque bajo el agua, un choque que se cree que ha sido producto de la famosa criatura, y los personajes acaban cayendo por la borda. Cuando piensan que al fin han alcanzado un lugar seguro, tierra firme, se dan cuenta de que se encuentran sobre una superficie metálica.
que no es más ni menos, ni más ni menos que la parte superior de un submarino, el Gran Nautilus. 8 tipos enmascarados salen del submarino dispuestos a llevarse a estos 3 individuos al interior. ¿Y quién es el responsable de este submarino? Pues el capitán Nemo, un sujeto tan inquietante como genial. El Nautilus es prácticamente un tesoro de la ingeniería. De hecho, Nemo les traslada a sus invitados entre comillas, ¿vale? Las bondades de este singular transporte y después les prohíbe volver al exterior, porque según él, nadie puede saber de la existencia del Nautilus y todas las herramientas que hay en su interior, desde fusiles de balas eléctricas, mecanismos para respirar bajo el agua, escafandras, son todos inventos muy interesantes y por ende pues, también muy codiciados, ¿no? En esta historia, Julio Verne desata su imaginación como tantas otras veces y nos describe paisajes marinos espectaculares, también habla de infinidad de especies subacuáticas y por supuesto hay sitio para la acción, porque el Nautilus se ve amenazado varias veces por los ataques de buques de guerra, ¿no? Tiene de todo, ¿vale? No voy a contar el final, pero les diré que es una novela sorprendente a muchos niveles, ¿no? Es cierto que antes de su publicación ya existían mecanismos para bajar a ciertas profundidades, pero eran transportes muy limitados. El primero se fabricó en 1776 y contaba con una sola plaza, o sea, solo podía ir una persona en el interior y realizar un recorrido más bien corto, ¿no? Además, esta señala lo claustrofóbico que era estar dentro y, bueno, muy alejado del concepto de autonomía que plantea Verne en el libro. Luego se crearon otros modelos más adecuados, digamos. Uno de ellos incluso se llamaba Nautilus y está claro que Verne tomó ciertas referencias de este, ¿no? Para hacer su propia versión de un submarino más avanzado y del que luego se tomaron ideas para desarrollar en la vida real. De hecho, Isaac Peral, ingeniero español, fue el primero en crear un modelo eléctrico, más parecido a lo que entendemos como un submarino a día de hoy, un submarino similar al que describía Verne. Y lo hizo en 1888, casi 20 años más tarde de la publicación de la novela. De todas formas, no fue hasta 1958 que se creó el primer submarino con propulsión. ¿Y cómo creen que se llamó? Nautilus, en homenaje a la novela de Verne. No cuento más, solo les recomiendo conocer las obras de este increíble autor, que no tienen desperdicio, de verdad. Estamos ahí descubriendo también la pólvora con esto, ¿no? Pero es que hay mucha gente que no ha leído a Verne y me parece un sacrilegio. No, una mente prodigiosa, ¿eh? Yo hace poco me leí también Las aventuras del Capitán Atera, que viajan al Polo Norte, y nunca se había llegado allí todavía cuando él escribió esta novela. Y ahora lo mismo con este libro, ¿no? Que por cierto, yo conocía al Capitán Nemo y a Nautilus, pero no sabía que procedían de este libro. O sea, imagínate, digamos... Lo que ha trascendido, sí. Sí, lo que ha trascendido. La cultura popular. Curioso, ¿no? Pues nada, otro libro... Sí, es que aquí podemos estar... Venga, otro más. Y el montón va siendo ya... Bueno, millones, vamos. Dime. Yo ahora del que voy a hablar no te lo vas a apuntar. No, seguro que no. No te digo más, ya verás por qué. Pues ahora, precisamente yo ahora del libro que voy a hablar es que ya hemos hablado de este libro en el podcast, en alguna canción, y concretamente hago referencia al programa 21 de la temporada 2, Parque Jurásico, novela publicada en 1990 por Michael Crichton. No voy a explicar de qué va el libro porque ya... lo hicimos en la temporada pasada. Es más, lo analizamos y lo destripamos de una forma muy, muy detallada. De lo que sí que voy a hablar es del tema, porque puesto que estamos tratando sueños tecnológicos, y es que este libro es una fantasía porque uno de los temas principales es la clonación de animales extintos, como son los dinosaurios. Es decir, ingeniería genética aplicada al comercio y a la explotación animal. O sea, wow. O sea, un tema muy jugoso y que es tratado con mucho respeto y como se merece, ¿no? Tengo que reconocer que de pequeño me encantaban las tortugas ninjas. O sea, eran uno de los personajes más carismáticos que conocía, hasta que llegó la fiebre de los dinosaurios impulsadas por este libro y, como no, por la película de Spielberg, ¿no? A finales del año pasado. Por último, me gustaría recordar que Crichton era un divulgador científico y en su obra podemos encontrar, pues desde la teoría del caos hasta aspectos matemáticos que pueden condensar el peso en algunas partes de la trama, ¿verdad, Sarai? Sí. No voy a decir nada, pero ¿para qué? Y bueno, pues no voy a decir nada más porque sería repetirme. Si quieren saber más del libro, pues bueno, programa 21 de la temporada 2. Eso sí, contiene spoilers, por lo que yo les recomiendo que lean el libro porque difiere muchísimo de la película. Si no quieren leer el libro, pues bueno, pues vayan directamente, escuchen el programa que dura 1 hora y pico y así pues sabrán las cosas que se diferencian respecto a la película.
Sí, además hicimos un análisis de lo más salvaje, ¿no? Se podría decir. Porque Sí, ya lo destripamos de todo. Creo que... fuimos a modo de Tyrannosaurus Rex, ahí arrancando, destripando. Bueno, y ahí también sabrán cuál es la opinión que nos merece a ambos este trabajo, que sin duda plantea un concepto fascinante. Eso no lo podemos debatir siquiera, ¿no? Bueno, pues no apunto este libro porque ya me lo he leído. Ya, por eso de vez en cuando va bien hablar de algunos libros que ya hemos analizado. Sí, así no... sí, para dejar la libretita de los libros pendientes que respire un poquito, aunque sea, ¿no? Sí. Antes les hablaba de uno de los padres de la ciencia ficción, el señor Julio Verne, no Verde, Saray, Verne. Y ahora es el turno de otro escritor insuperable, H.G. Wells o H.G. Wells, Bertie, para los amigos. No, en serio se le llamaba así, ¿eh? Se le llama, pues no, lo en su desconocí. círculo más cercano le llamaban Bertie, ¿no? Bertie. Siempre ha sido señalado como un gran visionario de enorme influencia, no solo para otros escritores, sino en el marco científico. Amaba la ciencia, era biólogo especializado en la teoría de la evolución. De hecho, fue alumno de Henry Huxley, experto en anatomía y firme defensor de los estudios de Darwin. Y por si esto fuera poco, nuestro Bertie también ejerció de historiador, inspiró a ingenieros, a investigadores, a escritores, a cineastas. Y fue el creador de los primeros juegos de mesa de estrategia. Algo muy curioso, porque la idea surgió después de hacer una novela que se llamó Pequeñas Guerras, y eso le sirvió como inspiración para el juego. Un rollo Risk, ¿no? Risk, ¿no? El juego este. Muy no he jugado interesante. nunca, pero sí, es un poco ese rollo. Buenísimo Risk, ¿eh? O sea... Sí, ¿verdad? Bueno, pues lo mejor de todo es que estuvo nominado 4 veces para el Premio Nobel de Literatura y, adivinen, nunca lo consiguió. Caprichos de académicos, supongo. Bueno, escribió obras excelentes como El hombre invisible, La isla del doctor Moreau, La guerra de los mundos, que es mi favorita. Hizo una muy curiosa llamada World Brain, Cerebro Mundial, que hablaba de una extraña conexión entre humanos, algo muy parecido a lo que hoy en día conocemos como Internet. Esto lo escribió en el año 38, se dice rápido. Pero vamos, mucho antes, ya en 1900, escribió un libro que se llamó El primer hombre en la luna, y supongo que no imaginó que el hombre realmente llegaría 69 años más tarde a este destino. Muchas y muy buenas son las novelas que realizó H.G. Wells, pero hizo un excelente trabajo con La máquina del tiempo, o como fue llamada al principio, Los argonautas crónicos, publicada en 1895. ¿De qué va esta historia? Pues de viajes en el tiempo, fundamentalmente. La primera obra literaria en abordar esta temática, que tantos sueños y también algún que otro desvelo ha causado en la especie humana. Narra la historia de un señor que está hablando con unos invitados en su casa y les traslada una teoría acerca de cómo viajar en el tiempo, ¿no? Él mismo ha estado tratando de crear su propia máquina para poder transportarse a otras épocas, aunque su propósito en realidad es viajar al futuro. Cita a sus invitados a regresar al cabo de una semana para contarles cómo ha sido esa experiencia que pretende probar en esos días. Y bueno, sus invitados, con extrema curiosidad, acuden a la cita. Él les narra entonces esta poderosa aventura y lo hace de un modo extraordinario. Según este sujeto, pues logra llegar al año 800-2701 después de Cristo, y allí conoce a 2 culturas, los Eloi y los Morlocks. Los Eloi son seres poco productivos, carentes de inteligencia y de ambición, y aquí Wells se permite hacer una crítica bastante afilada del comunismo, ¿no? A través de ese protagonista que da a entender que llevar a la práctica esta ideología supone el fin de los conflictos existenciales a cambio de llevar una vida lamentable, desprovista de cualquier signo evolutivo. Y bueno, estos seres tienen un miedo atroz al subsuelo porque allí vive la otra cultura, la de los Morlocks, ¿no? Que son pérfidos caníbales. Voy a evitar decir de más para no hacer spoiler, pero después de esto, el viajero logra dar otro salto temporal y descubre cómo es el fin de todo, el fin de la vida terrestre. Luego regresa a su tiempo, a esa cita con sus invitados y les cuenta lo sucedido, pero nadie le cree. Y entonces, pues él decide viajar de nuevo, pero esta vez quiere llevarse consigo una cámara y otras cosas de su laboratorio para demostrar que todo lo que vio es real. Y ya no puedo contarles más porque sería estropearles la experiencia, pero sí. Es una historia impresionante. Lo habitual es que se tienda a comparar a Wells con Julio Verne, pero yo creo que son muy distintos, sobre todo en el aspecto narrativo. Para mí Wells tiene más calidad literaria y ahonda en cuestiones mucho más profundas que Verne, aunque las obras de Julio son icónicas, ¿no? Y muy reveladoras en el sentido de su inteligencia y su amplia capacidad creativa, ¿no? 2 genios distintos, eso sí, que se atrevieron a escribir sobre temas inimaginables, esparciendo semillitas del ingenio, ¿no? En muchas cabezas. Bueno, yo de este autor solo he leído La guerra de los mundos, pero bueno,
4 libros que me apuntó hoy, Sarai. Mira, voy a decirte una cosa. Como empieces con Wells, no vas a parar, ¿eh? Porque es adictivo. No, me quería leer el de El hombre invisible. Creo que era el siguiente que me quería leer de él. Que ya le tengo echado el ojo. Pero bueno, otro más. A mí me sigue gustando más La Guerra de los Mundos, tengo que ser honesta. Pero porque claro, imagino que por la temática. No solamente por eso, es que, a ver, este señor escribió sobre... Bueno, no voy a contar nada tampoco del libro, pero lo que aborda en este libro me parece algo sumamente avanzado para haberlo escrito a finales del 1800, ¿sabes? O sea... Sí, es que es muy curioso cómo algunos escritores podían... Porque ahora en la actualidad es difícil escribir algo... ¿Nuevo? De lo que algo nuevo, de lo que no se conozca, ¿no? No, y además partes de influencias también, ¿sabes? Tú tienes Exacto, ¿no? Sí, tienes unas influencias de otros autores y de ahí creas, ¿no? Tú puedes crear algo más o menos novedoso, pero con esa influencia de ese autor. Y en la época en la que lo hizo Wells, no había nadie que escribiera sobre Claro, él. exacto. Escribir algo desde la nada me parece algo maravilloso, o sea... Genial. Sí. Genial, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el siguiente libro, Navi? Venga, bueno, pues este ya lo tengo apuntado, ¿eh? El último libro del que vengo a hablaros es de Ready Player One, una novela de ciencia ficción escrita por Ernest Cline. Y no es la primera vez que hablo de este autor, y es que en programas anteriores, específicamente en el 9º programa de la primera temporada, les hablé de Armada, que esta fue su segunda novela escrita, y en esta ocasión os vengo a hablar pues de su ópera prima, por así decirlo. Esta historia es archiconocida, puesto que Steven Spielberg, otra vez nombro a este gran director, pues llevó este libro al cine en 2018 y el libro se publicó en 2011. Es un libro cyberpunk, tiene ciencia ficción, aventuras, ficción distópica, en el que nos encontramos en el año 2044. El mundo es un completo desastre, las fuentes de energía están agotadas, hay superpoblación, el precio del combustible está por las nubes, vamos, que no difiere mucho. Eso te iba a decir. Digo. No difiere mucho del panorama actual, pero bueno, la humanidad pasa por una enorme depresión económica a nivel mundial y la mayoría de la población subsiste como puede. La única forma de evadirse de esta triste realidad descrita y desagradable es conectarse a una realidad virtual llamada Oasis, no metaverso, porque todavía no hemos llegado ahí, Oasis, que es un mundo generado por ordenador al que la gente le dedica más tiempo que a su propia vida. La premisa de este libro, o sea, me pareció flipante, o sea, esta historia cayó en mis manos muchísimo antes de la película y les puedo asegurar que el libro es infinitamente mejor que el metraje, porque contiene muchas escenas que era muy difícil plasmarlas en la gran pantalla. Y mira que la película tiene escenas muy visuales y bastante rocambolescas, pero el libro todavía va más allá. ¿Qué más? La acción en el libro pues llega cuando el creador de Oasis muere y ofrece todos sus millones a la primera persona que sea capaz de encontrar un huevo de Pascua que ha escondido dentro del mundo virtual. Y bueno, pues aquí empieza una guerra entre todos los jugadores que están en Oasis y la empresa propietaria de Oasis, que necesita encontrar ese huevo de Pascua antes de que lo haga cualquier jugador, pues para privatizar el mundo virtual, ¿no? Y así todavía pues poder sacar más dinero y exprimir todavía más a la población mundial. Como curiosidades, pues puedo decir que este libro, pues la Warner Bros. Compró los derechos incluso antes de que la novela estuviera terminada, o sea, algo como pasó también con Parque Jurásico. ¿Sí? Y la idea era estrenar la película en 2012, pero era inviable, y al final se estrenó 6 años más tarde, y el propio Steven Spielberg reconoció que es la tercera película más difícil de todas las que ha rodado. O sea, ¿sí? Ahí queda eso. Es un libro que recomiendo a los amantes de los videojuegos y las películas y las series, sobre todo de la década de los años 80 y 90, porque tiene una infinidad de referencias al acervo cultural de esa época que es imposible contabilizar todas las veces que se le hacen guiños. Sí. Cuenta con muchos momentos de acción, misterio, romance, comedia, drama, incluso hay alguna parte terrorífica muy pequeñita que yo creo que hasta nuestra querida María del Pilar podría leerse este libro sin tener ninguna pesadilla por la noche. Y recientemente he descubierto que el autor ha publicado una segunda parte de este libro, que la publicó hace un par de años, no lo desconocía,
Así que no me apunto porque lo he leído, pero me ha apuntado la segunda parte. Bueno, podría ser la descripción de un día cualquiera en Vallecas, ¿no? También te lo digo. No, pero ahora hablando en serio, bueno, pues es que tampoco lo... He visto la película, tengo que ser sincero. Sí, y el libro es muy gráfico, o sea, mira que tiene escenas que son muy gráficas, pero hay algunas escenas que yo esperaba ver cómo Claro, porque la película, al ser totalmente digital, pues claro, yo pensaba que iba a tener una adaptación no fiel, pero sobre todo las escenas más espectaculares, y no las encontré en la película, y digo, pero sobre todo, no sé, me pareció bastante... O sea, ¿a ti te decepcionó la película? ¿Te parece decepcionante? No, la película está muy bien, pero el libro es muchísimo mejor, es infinitamente mejor que la película. Es que a mí la película no me convenció. La película era un poco simplona. Sí, en cuanto a argumento me pareció que estaba dirigida también a un público muy concreto, ¿no? Sí. Y a ver, que el libro también va... Tropea, ¿no? El libro va un poco enfocado también a ese público target, por así decirlo, pero la forma en la que se desarrolla la historia es mucho más profunda y mucho más compleja que la película, que está todo como mucho más cuadrado y más simplificado. Bueno, pues nada. Ready Player One de Ernest Cline, que ya la tenía apuntada en la lista, pero como ahora hay un segundo título, tendré que buscarlo también, ¿no? Si me leo el primero, tendré que leerme el segundo. Oye, Navi, me ha resultado fascinante conocer estas historias y ya tengo, pues bueno, más listas de pendientes, pero toca despedirnos ya. Pues sí, toca despedirnos. Sí, antes vamos a decir de que irá al próximo programa, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir fuerte este año y vamos a seguir proponiendo más recomendaciones por si no han tenido las suficientes. No se preocupen, en 2 semanas nosotros les traemos 8 libros nuevos para apuntar. Pues nada, sí, con libros sobre libros, ¿no? Entonces. Exacto, libros sobre... Ay, que se me ha olvidado decir la temática. Me he puesto... No pasa nada. Vamos a hablar de libros sobre libros. Pues imagínate, si con recomendaciones normales yo no dejo de anotar títulos de libros, ahora que tengo que apuntar también los libros de los que hablan otros libros, pues bueno. Venga, eternidad. En fin, parece que será una cita muy interesante, así que les esperamos en 2 semanas. Y hasta entonces, lean mucho. Y sean felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. Gracias.